Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días, mientras tenía un diálogo con mi director espiritual, me impactó muchísimo algo que él me dijo y nunca lo había llegado a ver así. Él estaba asombrado de que a sus 92 años de vida tuviera tan cerca al Señor. Y digo tuviera cerca porque se asombraba de tener la capilla del Santísimo a tan solo 1,5 metros de la puerta de su cuarto. Y él me decía, en un estado de alegría tan impresionante, que él no podía comprender y entender cómo Dios lo amaba tanto y cómo podía estar tan cerca de él. Y me decía: es que lo tengo aquí, ¿cómo no ir a visitarlo? Y comenzó a contarme los muchos tiempos que pasa allí en el Santísimo y lo que significa para él. Pero viene lo que más me impactó. Me dijo: ¿qué hay ahí? Todo lo que confunde nuestros sentidos, porque no vemos nada, no tocamos nada, y si tocamos algo, tocamos la sencillez, pero es un misterio tan grande del amor que arrebata mi corazón. Y me decía: mira, hijo, los reyes fueron delante del Señor sin tener ninguna manifestación espectacular de divinidad. Lo único que encontraron fue todo lo que confunde los sentidos: un pesebre, un bebé chiquito, un hombre y una mujer a su lado, y nada que deslumbrara los sentidos. Pero lo más sorprendente de los Reyes Magos es que se postraron, lo adoraron, lo reconocieron, sin haber visto la multiplicación de los panes, sin haber visto a ese pequeño calmar la tempestad,
sin haberlo visto caminar sobre el agua, sin haber visto una cantidad de cosas que los apóstoles ya han visto. Pero vinieron desde muy lejos, desde Oriente caminando, y el único signo que tenían, y no era sobrenatural, era un signo natural, era una estrella que los guió hasta aquel lugar. Y viene lo que me impactó. Me decía él, en sus 92 años, casi 70 de vida sacerdotal, yo no entiendo por qué somos tan indiferentes frente a la presencia de Jesús Eucaristía. Yo no entiendo cómo tantas veces podemos pasar de largo sin darnos cuenta quién es el que está ahí en el sagrario. Yo no entiendo, me decía él a sus 92 años, cómo es posible que uno pueda pasar por el frente del sagrario y solamente mover la cabeza y seguir delante. Y a mí me dejó confrontado eso. Yo dije, Dios mío, cuánta fe hace falta para descubrir al Señor. El Señor no permitió que los apóstoles hablaran de esto solo hasta después de su resurrección. Y lo hicieron así. De hecho, este texto es un texto post-pascual, que significa que fue escrito después de la resurrección del Señor. Y por eso San Pedro hoy dice que el anuncio que ellos hicieron o que nos están haciendo no es de cosas marcada por fábulas y por fantasías o por poemas, sino por algo que contemplaron con sus propios ojos. Porque el Señor quiere despertar nuestra fe, no nuestros sentidos frente a su presencia. Quiere despertar la mirada interna de nuestro corazón para poder descubrir el amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros, porque no existe otra manera para poder ver al Señor que tener limpio el corazón en esa búsqueda y en ese deseo recto de querer encontrarlo a Él. Cuando venimos a orar, ¿qué venimos a buscar nosotros? Manifestaciones espectaculares y sobrenaturales para poder creerle al Señor. Ese es el criterio científico, lo que ve, lo que palpa, lo que puede contar, lo que puede medir estadísticamente, pero eso no es fe. Eso no es fe, eso es cientificismo. La fe es diferente porque la fe se despierta en un corazón muy sencillo. A mí me pasan unas cosas tan raras que yo creo que el Señor confrontándome continuamente. Antier estaba en misa de 11:30 y un niño, tiene 2 años, salió corriendo a darme la paz y cuando vino, bueno, yo pensé que venía a darme la paz, no era eso. En el momento de la paz me hizo así, que le diera la bendición en la cabeza. Entonces porque yo le estiré la mano y él no me estiraba la mano, me hacía así. Y entonces yo le di la bendición y cuando le di la bendición se arrodilló, me cogió las manos y me las besó. Yo me quedé y pensé mal, les confieso. Yo dije, seguramente su mamá le dijo que hiciera esto. Y fui a preguntarle a su mamá si ella en algún momento no, padre, yo nunca le he dicho eso, él hizo eso. Le dije, ¿tú no te diste cuenta? Y me dijo, no, porque como lo cubría el altar, una conciencia más grande que la que yo puedo tener frente al misterio que hay en mí. A mí mucha gente el día de mi ordenación me besó las manos, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Pero ¿cuántas veces somos capaces nosotros de despertar esa admiración interna frente al misterio del Señor? Y por eso San Lucas es muy claro en decir que el Señor les dijo, no cuenten a nadie la visión, porque Dios no quiere ser aceptado y acogido por visión.
quiere ser aceptado y acogido por la experiencia de nuestro corazón. Y por eso nos cuesta entrar en la dinámica del amor. Porque cuando no descubrimos el amor de Dios en nuestro corazón, desde la sencillez y la humildad, pues tampoco vamos a ser capaces de cumplir sus mandamientos. Tampoco vamos a ser capaces de acoger las exigencias de su amor. Y por eso sucede lo que sucede hoy, que es más fácil inventarnos un Dios a nuestra manera, construir un Dios a nuestra imagen y semejanza, construir un Dios a imagen y semejanza de la mayoría, construir un Dios a imagen y semejanza del poder intelectual, construir un Dios a imagen y semejanza de nuestro sentimentalismo, construir un Dios a imagen y a semejanza como a nosotros nos parece, para que no nos exija tanto. Hace 2 domingos escuchábamos que un escriba, un experto en la ley, se le acerca al Señor, un doctor en la ley, y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa plenitud, la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿qué lees en la ley? ¿Qué lees en Moisés? ¿Qué te dice Moisés? Moisés me dice que hay que amar a Dios, no a Él, porque no reconocía todavía en Cristo, lo hizo para ponerlo a prueba, no reconocía en Cristo su divinidad. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Y el Señor le dice: sabes mucho, has respondido bien porque eres teológicamente, respondiste bien al examen, tienes mucho conocimiento intelectual. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Hazlo. Lo confrontó de una. Te lo sabes, pero no lo haces. ¿Cuántos de nosotros sabemos de cabeza que hay que amar a Dios? Pero en la realidad, en la vida concreta, en el día a día, lo reconocemos con el corazón que verdaderamente está presente en su palabra, en la Eucaristía, en todos los sacramentos. ¿O cómo nos relacionamos con su palabra? Al salmista dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¡Cuánta alegría me causa tu norma! Oh Dios, es que tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua. Y cuando nos despierta el reloj para orar, ¿queremos seguir durmiendo o queremos ver al Señor? Como el centinela a la aurora, así mi alma te busca, Dios mío. Quisiera dormir un poquito más y que al otro día pudiera tener más tiempo para descansar. Nosotros tenemos que confrontarnos con la verdad de la transfiguración. Pedro le dice al Señor: quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál es la verdad de lo que decimos con nuestros labios? De lo que sabemos con nuestra cabeza. ¿Cuál es la verdad que tiene nuestro corazón? ¿Vibramos por el Señor? ¿De verdad vibramos interiormente por Él? Hace poco el cardenal Robert Sarach, delegado por el Santo Padre, el Papa León XIV, para celebrar los 400 años de la aparición de Santa Ana en la frontera entre Francia y creo que era Inglaterra, decía que o tenemos el deseo de ser mártires o estamos enfermos. Y dice que un cristiano que hoy no desee dar la vida por el Señor, incluso hasta derramar la sangre, está enfermo. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros asumir el riesgo de una entrega al Señor? ¿Miedo o deseos de darlo todo por Él? ¿Miedo o pasión de entrega total? ¿Cobardía para escondernos porque nos da miedo morir a nosotros mismos? ¿Nos da miedo morir a todas las seguridades que nos ofrece el mundo? ¿Nos da miedo morir a las mismas seguridades que nos ofrece el pecado? ¿Y ese es nuestro Dios y nuestro ídolo a quien adoramos?
o verdaderamente no tenemos temor de morir a nosotros mismos, a nuestros gustos, de morir al mundo y al pecado? Porque ¿saben por qué la gente no deja el pecado? Porque ese es su Dios, ese es su Señor, ese es su marido, esa es su mujer. Vive de Él y por eso no lo puede dejar. ¿Saben por qué no dejamos el mundo? Porque ese es mi amo, ese es mi Dios. Sin Él no puedo vivir. ¿Saben por qué no renunciamos a nosotros mismos? Porque ese es mi Dios del que yo me alimento. Ese es el que me entusiasma y me estimula. Ese es mi Dios, no el Señor de nuestro Señor, no el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se transfiguró el Señor? Porque ya había hecho el primer anuncio de la pasión. Hermanos, si nos arriesgamos por el Señor, nos van a abandonar, nos van a traicionar, nos van a calumniar, nos van a condenar a muerte. Y si somos bien generosos, nos van a matar, crucificados. Ay, no, Padre, eso no. Con que solamente consintamos en nuestro corazón ese no, ya estamos negando a Cristo. Y estamos dejando de atender lo que el Padre Celestial nos está diciendo. Él es, escúchenlo, obedézcanlo, síganlo. Si no queremos cruz, no queremos a Cristo. Si no queremos arriesgar por Él, no amamos a Cristo y no lo queremos amar. No nos engañemos a nosotros mismos. En psicología a uno siempre le enseñan los psicólogos que la peor catástrofe que puede vivir un ser humano es una negación. Negar su propia realidad. Cuando alguien se pone a negar su propia realidad y su verdad, se enferma más. Y eso es lo que está viviendo la gente hoy. ¿Saben qué nos dijo el Papa Benedicto XVI para este año de la esperanza? En la encíclica Spe Salvi, él habla de tres lugares para aprender esperanza cristiana. ¿Y saben el segundo lugar cuál es? El sufrimiento. ¿Y saben por qué el Señor se transfiguró delante de Pedro? Delante de Juan y Santiago, porque hacía unos días 2 de ellos querían el poder humano y fueron y convencieron a su mamá para que le dijeran a Jesús que pusiera al uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús dijo, estos con estas pretensiones no van a ser capaces. ¿Saben qué dijo Pedro cuando le dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer? Porque Pedro sabía que ese iba a ser su destino cuando él dijo eso. Dijo eso que ni te suceda, Señor. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso, bien sabio lo que dijo el cardenal Robert Sará. Un cristiano que no quiere la cruz, no quiere sufrir por Cristo, no quiere sufrir por sus hermanos, es un cristiano enfermo, muy enfermo, que está muy mal. La motivación nuestra es la cruz, el sufrimiento por el Señor. El estímulo más grande que recibimos del Padre Celestial precisamente viene en nuestra decisión de amarlo a Él con todo nuestro corazón. Son tan hermosas nuestras constituciones que ya en el capítulo 3, cuando nos habla de cómo es nuestra relación con Dios, en ese tinte esencial de nuestra relación con Dios está el espíritu de penitencia. Para los hijos e hijas del FIAD esto aparece bien claro, bien clarito, porque somos una comunidad reparadora. ¿Saben qué le decía la Madre Alicia a una persona muy cercana? Y bueno, yo se lo llegué a escuchar, por eso lo creo. Ella le decía que si al final ella estaba muy enferma, no quería que la sedaran, que ella quería ser consciente del dolor y del sufrimiento para poder ofrecérselo a Jesús, que quería padecer por Él.
porque no se dejó arrastrar del miedo al sufrimiento. El testimonio más grande fue el haber sido capaz de decirle al Señor en esta obra sí, con todo lo que esa mujer sufrió. Y a los que nos tocó estar cerca de ella, verla llorar por las persecuciones, por las tribulaciones, por las incomprensiones. No crean las nuevas y los nuevos que están llegando que la vida de la Madre Alicia fue un camino de rosas sin espinas. Porque eso no es cierto. Al final de su vida, sobre todo después de su muerte, la terminan amando muchos de los que la persiguieron. Y saben a mí que me asombraba. Yo le decía a ella, pero usted ¿cómo es capaz? ¿Cómo hace? A quienes ella sabía que la persiguían, la criticaban, hablaba, lo sabía. Y delante de mí yo veía cómo lo recibía. Mi hijito, Dios da esa gracia si nos decidimos por Él. ¿Y saben qué decía? A veces me decía, mi hijito, no, yo todavía no soy tan generosa. Y yo viéndola ahí de frente, perdonando, acogiendo y diciendo, es que no, mi hijito, todavía me falta mucho por purificar. Una vez le dijo un joven, madre, ¿usted ha sido feliz? De una contestaba automáticamente, siempre he sido feliz en mi vida con el Señor, siempre. Y si en algún momento he sufrido, ha sido por culpa mía, no por Él. Ha sido porque me ha faltado, no por Él. ¿Ustedes creen que lo que quedó plasmado ahí en las constituciones del espíritu de penitencia fue algo que a ella se le ocurrió aquí en la cabecita y que se lo sabía de memoria? No, lo vivió. Y muchos que tuvimos la oportunidad, yo que tuve la oportunidad de compartir muchas cosas íntimas con ellas, supe lo que fue para esa mujer la cruz. Y a uno lo desbordaba eso. A mí me confrontaba porque yo sentía que mi ego se resistía. Yo decía, pero ella, ¿cómo es capaz? Y siempre señalaba para el mismo lugar, a Jesús Eucaristía. Ser capaz de acogernos a todos nosotros, con toda la humanidad que traíamos y nuestros pecados y rebeldías, y soportarnos con tanto amor tantos años, porque aquí ninguno de nosotros se salva de haberle dado guerra. Yo el primero. Me decía de frente, mijito, es que yo tengo un torito aquí en la casa. Menos mal era de frente, porque yo no le ocultaba nada. Porque si algo le dolía a esa mujer, era la hipocresía. Algo la sacudía, era ver doblez. Que le mostraran una cara y fueran otros. Eso ella no lo soportaba. De hecho, ella decía que su nombre Alicia hacía honor a la verdad, a la coherencia. Y por eso le encantaba tanto San Juan Bautista. Y de hecho Dios se la llevó en esa víspera. Porque si algo, a mí me tocó verla más de una vez. Cuando se enteraba, porque eso a ella la derrumbaba, la enfermaba. Físicamente, en la hermana Blanca, muchas veces ella humildemente le pidió oración. Porque cuando ella se daba cuenta de hipocresía, la madre con el que era sincero, se desbordaba a ayudar y a salvar con todas las fuerzas de su ser. Fuera lo que fuera, hubiese caído en lo que hubiese caído. A ella no le importaba arriesgar toda su vida por salvar a una persona que fuera sincera. Pero cómo la derrumbaba cuando se enteraba de incoherencias. La enfermaba. Se le bajaba o se le subía, se le bajaba la presión muchísimo a veces. ¿Cuántas veces de manera humilde nos pidió oración a más de uno?
porque ella fue una mujer ecuánime, ella no mostraba lo que no era, era lo que era. Sí, si estaba alegre en su corazón, mostraba alegría, si tenía tristeza, la dejaba ver también. Esa era la Madre Alicia, eso fue lo que a nosotros nos tocó, una mujer ecuánime, genuina, coherente, impecable, tanto en lo que había por dentro como lo que ella era por fuera. Nosotros vivimos siempre al lado de una santa, y yo le doy gracias al Señor que me dio esa conciencia desde que la vi por primera vez en Barranquilla. Yo iba para un retiro de conversión, cuando me bajo del bus y veo, yo dije, ay Dios mío, yo llegué al cielo. Yo dije, llegaron 2 ángeles a la tierra, ¿sí? Y ese retiro de conversión lo predicaron la Madre Alicia y la hermana Blanca. Ese fue el preludio que Dios utilizó para mi promoción vocacional de los hijos e hijas del Fiat. Y desde ese fin de semana a mí me pasó algo. Pues ya me había pasado algo. Ya mi familia estaban asustados porque estaba loco. Mi papá esta semana me decía, yo no pensé que este muchacho iba a llegar a donde llegó. ¿Se acuerda, mi hija, que yo le dije que le pusieran cuidado, que él estaba como raro? Y cuando yo vi esas 2 monjitas, a mí me comenzó a arder algo por dentro y dije, lo dejo todo, yo me voy de cura. Yo ni siquiera sabía que aquí había una comunidad religiosa. Y me pongo a contarle a alguien y me dice, no, eso allá es un seminario, váyase para allá. Allá, de verdad, sí, pero ellas no dijeron nada de eso. Sí. Cuando vine aquí no era un seminario, sí. En fin, yo tengo el impacto de esa primera vez que la vi. Ahí me bajé de un bus, veníamos cantando y estaba paradita ahí en un parqueadero al lado de una chocita de paja, que era la capillita donde tenían el Santísimo, y ahí estaba ella con su sonrisa. Ella me molestaba cuando yo le hablaba de esta experiencia en ese retiro. Me dijo, ay, mijito, eso fue un retiro muy duro. Y la hermana Blanca todavía lo recuerda, ¿sí? Pero esa mujer, cuando veía que alguien quería seguir, no importa cómo viniera, yo llegué aquí mal, y ella lo arriesgaba todo era todo. ¿Ustedes creen que por qué esperó que la Madre Judicia fuera primero? No crean que eso era su conciencia del cuidado que ella tenía por cada uno. ¿Por qué creen que hoy la seguimos sintiendo muchos? Y a toda hora y en todo momento. Porque es que su maternidad no se disminuyó, se aumentó. Yo no hay día, y puedo decir minuto, que no la sienta cerca. Tanto que ella falleció, creo que fue viernes en la tarde, a las 3 de la tarde. Ella siempre me daba unos confiticos, los confiticos que la hermana Blanca me da para... Ella me decía, mijito, abre ahí el cajoncito, saca. Y yo sacaba poquitos porque me daba pena. No, saca más, mijito. Echa en los bolsillos, saca más. Para tu gargantica. Ella se preocupaba mucho por mi garganta, por mi tos. Y entonces, 3 días después de que ella falleció, a la casa llegó una bolsa con unos confites. Yo no lo podía creer. Decía Ricola. Yo estoy alucinando. Esto no puede ser. Me dijeron, padre, ¿aquí le dejaron? Y yo había guardado un papelito de esos porque yo dije, la madrecita ya está muy enferma, como ya no tengo casi acceso a donde ella, algún día yo le pediré a alguien que vaya a Estados Unidos que me consiga estos confiticos, porque acá no se conseguían. Pues ahora se consigue más fácil, pero en ese tiempo a ella se los traía, creo que de la hermana Blanca, ¿sí? Y entonces yo guardé un papelito de esos en el libro de la imitación de Cristo, y cuando sepa que alguien para allá le va a decir que me los consiga. Y entonces yo tuve que sacar el librito de la imitación de Cristo y verificar, y eran los mismos. Eran los mismos. Para decir, tranquilo que yo estoy acá. Yo sigo acá.
más presente que antes. Yo dije, tan bueno. Antes tenía limitación para compartir con ella, ahora no. Esa es la comunión con los santos. En fin, fue una mujer que amó la cruz. ¿Y saben qué era lo que más ella amaba de esto? Que ella sabía que la transfiguración era una promoción vocacional para agarrar la cruz. Esa era la conciencia que ella tenía de esta solemnidad. Era el estímulo de Dios para agarrar la cruz con más fuerza, para decirle sí al Señor, para decir, como nos decía, para decirle sí con toda la gana, con toda la fuerza. Y a eso nos llamaron a nosotros. Menos mal, de salida nos dijeron, eso fue de salida, ¿sí? Nos dijeron que íbamos a sufrir mucho y que veníamos a participar de los dolores del corazón de la Virgen y del Señor. Por eso nos vistieron de azul oscuro, ¿sí? Nuestro patrimonio siempre nos recuerda eso, que el azul oscuro es porque la Virgen Dolorosa está vestida de azul oscuro, no es negro, es azul oscuro. Y nos vistieron de azul oscuro porque ella quería que la acompañáramos. Y esto fue algo que la Madre nos transmitió siempre con fuerza, sobre todo con su testimonio, el amor a la cruz. Y termino con esto. San Buenaventura tiene una reflexión muy hermosa sobre la cruz, porque dice que esa es la medicina para todos los males. San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, dice que la cruz y la pasión del Señor es el remedio para todas las enfermedades, sobre todo para las del alma, la tristeza, el miedo, la desesperación, la inseguridad. Por eso Cristo, después de que bajó del Tabor, tomó la firme decisión de irse a Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Porque allá lo iban a vender, a traicionar, lo iban a negar, lo iban a abandonar, lo iban a calumniar, lo iban a condenar y lo iban a matar. Y allá iba a resucitar al tercer día. Que nosotros tomemos la firme decisión de arriesgarlo todo por el Señor. Ese es el estímulo de la transfiguración, para que amemos la cruz, la abracemos con todo nuestro corazón y comprendamos de una vez por todas que para un hijo y una hija del Fiat, ese es el testimonio supremo del amor, para poder resucitar con Él, porque tenemos bien sabido que la gloria que se nos tiene reservada, que los sufrimientos que padecemos ahora no son nada, como dice San Pablo, frente a la gloria que se nos tiene reservada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.